La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Te he dicho que el Evangelio de hoy te va a cambiar la vida. He titulado así este Evangelio. El Evangelio de hoy te cambiará la vida. Y ahora, muy prontito, te voy a explicar por qué. Primero decir que estamos a viernes 21 de abril, segunda semana de Pascua. El Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y como cada viernes, la Reina de la Paz, María, con mucho amor, nos invita al ayuno. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña
Él solo. Es un evangelio, como siempre, maravilloso. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan es el capítulo del pan de vida. Entonces, Jesús les va a explicar una de las doctrinas más difíciles de comprender para ellos, que es la doctrina de la Eucaristía. Les va a decir: tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Y bien sabe Jesús que les va a resultar muy difícil entender aquella doctrina. Pero para que puedan creer en aquella doctrina, Jesús hace un gran milagro, que es el que acabamos de escuchar, la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, claro, es una doctrina difícil de entender, pero si tú, instantes antes de explicarte aquella doctrina, has visto que aquel hombre ha hecho comer a 15.000 personas, porque si eran 5.000 hombres, habría por lo menos 10.000 mujeres, porque siempre hay el doble de mujeres que hombres en las iglesias. Ahora, como siempre ha sido así desde el principio de los tiempos, siempre la mujer tiene más sensibilidad religiosa que el hombre. Entonces, en todo acto religioso siempre hay el doble de mujeres que de hombres, mínimo. Así que si había 5.000 hombres, habría 10.000 mujeres. Y niños, pues las mujeres se habrían llevado a los niños, pues habría muchísimos niños. Así que Jesús dio de comer a más de 15.000 personas con 5 panes y 2 peces. Entonces ahora llega el momento por el que he dicho que este evangelio te va a cambiar la vida. Y es porque os voy a cantar una canción. Y esto te va a cambiar la vida, por lo menos hasta ahora. Toda la gente que me ha oído cantar le ha cambiado la vida. Es un momento, oírme cantar, que ya no se te va a olvidar en toda la vida. Porque me impresiona oírme cantar. Impresiona oírme cantar. La verdad que tengo que tener muy pocos respetos humanos para atreverme a cantar en internet públicamente. Tengo que tener muy pocos respetos humanos, pero es que tengo muy pocos respetos humanos, y te voy a decir por qué. Porque he sufrido mucho en la vida, mucho. He pasado por noches oscuras muy grandes. Entonces, cuando uno ha pasado por noches oscuras tan grandes, ya pierde todos los respetos humanos. Si tienes
problemas con los respetos humanos, pídele al Señor que te haga pasar por grandes noches oscuras y ya verás cómo se te quitan los respetos humanos. Entonces, hay una canción que me encanta, es una canción que me encanta. Me la enseñó una persona a la que quiero muchísimo, la cantábamos en las misas de su pueblecito, que habla justamente de este evangelio. Y te la voy a cantar. Mira qué bonita. Yo no canto bien, pero canto con mucho amor. Bueno, eso intento. Y como estamos en familia, porque vosotros sois mi familia, pues os voy a cantar esta canción con mucho amor. Estoy seguro de que vais a disfrutar oyéndome cantar, porque me escucháis con mucho cariño. Bueno, pues fíjate cómo dice la canción. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Y ahora viene una parte, que es una parte muy bonita de la canción, que es la parte lírica. Y la parte lírica dice así: na na ra na ra na na, na na ra na na, na na ra na ra na na, na na ra na na, na na ra na ra na na, na na ra na na. Pues esta es la canción. Fíjate qué bonito, mi querida alma contemplativa. Se le acercó un niño al Señor aquella tarde y le dio sus 5 panes. Y los 2
Jesús y el niño hicieron que ya no hubiera hambre. Ni hambre de pan, porque saciaron el hambre de pan con la multiplicación de los panes, ni hambre del alma, porque saciaron el hambre del alma con la Eucaristía. Y luego fíjate qué bonito. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. Qué bonito. Os dejo la letra junto con el Evangelio en mariaconnosotros.org. Y si queréis oír la canción cantada en condiciones, pues buscadla en internet. Ponéis en internet "Un niño se te acercó", canción, y podréis oír varias versiones preciosas. La que yo os he cantado no es la más bonita, pero te la he cantado con muchísimo cariño, mi querida alma contemplativa. Seguro que como me queréis tanto, os habéis emocionado y os habéis reído oyéndome cantar. Pues nada más por hoy, que también nosotros, que también tú, querida alma contemplativa, le des a Jesús todo tu amor y tu pobreza. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.